¿Qué tal, amigos y amigas? Pues nuevamente estoy con ustedes, doy gracias a Dios por sus vidas, gracias por ver estos videos, que Dios los bendiga. Pues vamos, continuamos tratando de conocer al ser humano por dentro. Recuerden que todo lo que estamos viendo es algo que está dentro de nosotros para explicarnos algunas conductas que muchas veces pues nos hacen daño a nosotros, le hacen daño a las personas que nos rodean y cuántas veces perdemos empleo, perdemos amigos, perdemos pues muchas cosas por no manejar estas conductas. Entonces, miren, la intención es eso, de que podamos manejar estas cosas que muchas veces no comprendemos en nuestra vida diaria. Así es que, bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a un tema muy interesante, que es la neurosis y la psicosis. Vamos a ver algunos síntomas de neurosis y psicosis. Y como es un poquito largo el estudio, entonces lo dividimos en dos partes. Y esta es la primera parte. Entonces, bueno, para describir a la persona normal, pues vamos a empezar describiendo los aspectos negativos de la personalidad humana, porque esto nos va a facilitar ir al encuentro con la madurez o la patología de las personas. Y para esto vamos a ver algunos síntomas o conductas patológicas, como por ejemplo la angustia, la depresión, el retraimiento, el comportamiento inusitado, el miedo a la soledad, el temor a la vergüenza, el sentimiento de culpa y por último la hipocondriasis. Bueno, entonces vamos a ver qué es la angustia. Vamos a tratar de describir este fenómeno en la persona. Es algo que experimenta, para empezar, es algo que experimentan todas las personas. Todas las personas nos angustiamos. Aquí lo importante es saber manejar esta angustia. Bueno, esta es como una respuesta a situaciones amenazantes para la vida organizada y se caracteriza por una incertidumbre e impotencia y se percibe en forma vaga e imprecisa muchas veces. Pero fíjense que fisiológicamente implica cambios biológicos. ¿Qué creen? Cuando nosotros sentimos angustia, resulta que hay cambios en nosotros. Entonces, fisiológicamente implica cambios biológicos en el sistema nervioso de la vida de relación, también en el sistema nervioso vegetativo y en el sistema endocrino. Entonces, cuando hay esa presión interna, definitivamente nosotros cambiamos de conducta o tenemos una conducta pues un poquito difícil de manejar. La diferencia entre miedo y angustia es que el miedo es real, pero y la angustia, bueno, no es real, es subjetiva, es una sensación subjetiva. Fíjense que decía el doctor Sigmund Freud, a mí me encanta Sigmund Freud, porque él descubre muchas cosas de la personalidad. Decía que la angustia la produce el estado adulto del yo. Recuerdan que ya vimos esa parte del pan, el padre, el adulto y el niño, que de esta clase que viene a la siguiente vamos a detallar completamente. Pero ahorita conformémonos con que hay esa estructura en nosotros. Lo vimos en los postulados de la psicología, ¿se acuerdan? Entonces dice él que lo produce el estado adulto del yo como una alerta de peligro que se cierne sobre la personalidad. Y bueno, vamos a poner un símil de lo que es esta angustia. Actúa como una olla express. Cuando la presión se incrementa, alerta con un silbido producido por un escape del gas. Así, cuando en nuestra psique, en nuestra mente, está expuesta a las presiones internas, o sea, hay un conflicto en esta estructura del padre, adulto y niño, estas en pequeñas cantidades escapan al consciente y producen la angustia, lo que es la angustia, como señal de peligro, es decir, alerta, alerta, algo está sucediendo y puede aumentar y puede ser desastroso, nos dice. ¿Por qué?
porque el psiquismo se puede fragmentar. ¿Se acuerdan que veíamos la fractura entre las estructuras somática, la estructura de la razón, la estructura anímica y la estructura del medio ambiente? Eso ya lo vimos anteriormente. Bueno, es esto lo que se puede fracturar y a esto se le llama peligro, se le llama locura. La fragmentación de estas estructuras en nuestro ser interno se llama locura. Entonces, cuando el adulto percibe el peligro, se defiende por medio de las mecánicas de defensa, que también ya vimos. Y miren, a lo largo de la vida, pues se produce la angustia por diferentes causas, pues dando conductas patológicas. Y bueno, eso es más o menos la descripción que tenemos de lo que es la angustia. Vamos a ver qué es la depresión. La depresión es un sentido patológico, ¿verdad? Que se considera una disposición mental, psíquica, de desesperación. Cuando una persona sufre depresión, es una persona que está desesperada, pero vamos a ver por qué. Bueno, es un estado de desinterés, de indiferencia a las situaciones externas. Es cuando la persona dice, bueno, ya no me importa, no me quiero peinar, no me quiero bañar, no quiero comer, no, yo solo quiero dormir, como un escape a la realidad. Entonces es porque hay situaciones internas en pugna ahí. En la depresión el individuo vuelve la agresión contra sí mismo, fíjense. Ahí hay un poquito de masoquismo, porque el masoquista, que más adelante vamos a ver, es persona que siente cierto placer o compensación en lastimar su propio ser. Entonces ahí dice que vuelve la agresión contra sí misma. Mientras el sádico vuelve la agresión hacia lo demás, hacia los demás, es externo, ¿verdad? La depresión es una agresión que se vuelve contra sí mismo por un sentimiento, escuchen bien, de culpa. Pero el deprimido va a decir, no, pero yo no me siento culpable de nada, porque recuerden que esto está en el inconsciente. Y recuerden que el inconsciente son experiencias en nuestra infancia que quedan plasmadas ahí y que algo en la actualidad, cuando ya tengo 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, ¿verdad? Me deprimo y no sé ni por qué. Bueno, aquí dice que es un sentimiento de culpa. Eso es lo que han encontrado los estudiosos de la conducta. Ahora vamos a ver lo que es el retraimiento. Esta persona que se retrae rehúye las relaciones interpersonales y reduce su círculo de amistades hasta confinarse en las 4 paredes de su casa, conviviendo solamente con la familia más cercana. Cuando nosotros vemos en casa que uno de la familia, que alguien de la familia está teniendo este comportamiento, verdaderamente hay que apoyarle, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque algo le impactó y de esta manera se está retrayendo del mundo que le rodea. Imagínense una persona que tiene un trabajo exitoso y de repente pues ya no quiere ir al trabajo, o está en la universidad y de repente ya no quiere ir a la universidad, y de repente ya no quiere convivir con sus compañeros y los compañeros dicen, ay, ¿qué le pasa a este? Si antes andábamos juntos, ¿verdad? Bueno, entonces hay que buscar ahí la causa. ¿Cuál es el comportamiento inusitado? Es cuando la persona presenta conductas extrañamente desusadas. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un sujeto amable, atento, cortés, se transforma en una persona soez, desatenta y violenta, ¿verdad? O un niño, ¿verdad? Ay, esas conductas muchas veces las pasamos por alto, pero no debe ser así, porque recuerden que se puede fracturar las estructuras y entonces viene la locura. O un niño, por ejemplo, ordenado, estudioso, limpio, amable, ¿verdad? Y de repente se vuelve apático, sucio, desordenado. Entonces, bueno, en estos cambios hay que buscar las causas que producen estas conductas y no entrar en conflicto, porque lo primero que hacemos
es regañar, reprochar, decirle, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así? Pero no estamos buscando la causa. Vamos a ver qué es el miedo a la soledad. Fíjense que el miedo a la soledad es esta sed de compañía. No importa la clase de grupo humano que rodea al sujeto. Lo importante es estar acompañado. Estos individuos no toleran ser rechazados, no toleran ser rechazados. Y ellos están dispuestos a sacrificar sus más caros anhelos en aras de conseguir ser aceptados. Y así tenemos que un chico que en la familia no es aceptado porque se puso un piercing o se hizo un tatuaje, entonces ¿qué pasa? Pues se va a buscar a la banda, chicos, y le dicen, ah, sí, pero para que te admitamos en la banda, le tienes que poner una paliza a fulano, o ¿qué te parece a ese? Así, porque así son, ¿verdad? Y entonces, con tal de ser aceptado, lo hace. O sí, ¿quieres ser aceptado? Vamos a robar una tienda. A ver, y tú vas a ser el que va a entrar, y tú vas a ser el primero, y tú lo haces para que pertenezcas a nuestra banda. Y así empiezan muchas veces. Pero esto es miedo a la soledad. ¿Por qué hay miedo a la soledad? Porque seguramente, ¿verdad? Son esos niños que fueron dejados en la cama, dijeron, no, tengo mucho que hacer. Y aunque llore, al rato cree que nada más estoy para él. Pues sí, una madre que tiene un hijo tiene que estar para él, porque para el niño, la madre, el padre son el universo que sustenta todo el equilibrio, toda la tranquilidad y todo equilibrio de su mente. Bueno, ¿qué es el temor a la vergüenza? Las personas que sufren este temor se cuidan de padecer esta actitud emotiva. Es una emoción que consiste en el sonrojo, en un deseo de ocultarse, de hacerse pequeñito. La persona avergonzada desearía ser tragada por la tierra. Y se puede experimentar vergüenza por muchas razones, entre ellas por defectos reales o imaginarios, fíjense, del cuerpo o de la conducta. Pero ¿saben dónde se implementa este temor a la vergüenza? Pues ya dijimos que todas estas patologías se implementan en los niños en la etapa oral, que ya recuerden es de 0 meses de nacido a 18 meses, y en la etapa sádico-anal, que es de 18 meses a 36 meses, o sea, 3 añitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo avergonzaron. Muchas mamás avergüenzan a los niños, ¿verdad? Un niño que está en la escuela y porque sacó malas notas, el papá llega y le pega ahí. Imagínense la vergüenza que le va a dar a este chiquito. O lo vistió de tal manera que todo el mundo se burla de él. No, eres niña y te tienes que poner vestido, pero mamá, a la escuela las niñas llevan sus pantalones, yo quiero un pantalón. No, tú eres niña y te pones falda y te pones vestido. Y ahí queda ese temor a la vergüenza. Vamos a ver el sentimiento de culpa. La culpa se experimenta cuando se violan normas o preceptos morales que han sido aceptados como válidos en función de la conciencia moral. Bueno, este es un afecto doloroso que puede ser eliminado o reprimido del campo de la conciencia y entonces actúa como una fuente de angustia. Ante la culpa se reacciona de 2 maneras. Hay 2 formas, ¿verdad? Con arrepentimiento o remordimiento. Cuando el individuo se arrepiente, sucede que modifica su conducta. Pero cuando solamente hay remordimiento, no hay tal modificación, no hay la restitución, ¿verdad? Y entonces, el individuo persiste en su culpabilidad. Bueno, ya que no tiene advertencia de su falta. ¿Qué falta con esto? Es que tenemos un estado del yo sin información. Entonces no tiene conciencia de que ha hecho algo mal y dice, no, si lo que yo he hecho está bien. No, ¿por qué?
¿verdad? Y entonces nada más remordimiento. ¿Y qué cree? Entonces resulta que la culpabilidad sigue ahí, ¿verdad? Y procede autocastigándose, frustrándose, sin saber por qué, sintiéndose culpable muchas veces hasta de lo que no ha hecho, ¿verdad? Y ese, recuerden que pues es un sentimiento. ¿Qué es la hipocondriasis? El individuo vive situaciones en que predomina una falta de salud mental, una falta de salud psíquica, que redunda muchas veces en la educación de los hijos y por lo tanto, bueno, convendría mucho tratar estos síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona hipocondríaca es esa persona que siempre está enferma, siempre. Vamos, en todo momento se enferma por cualquier cosa y es más, hasta toma a veces enfermedades de otras personas, ¿verdad? Para asumirlas. Entonces, porque de alguna manera, pues se siente bien sintiéndose enferma. ¿Y eso qué pasa? Bueno, eso pues lastima a los niños, porque como se siente enferma no quiere hacer nada y pues abandona al esposo, abandona a los niños. Y eso más tarde pues le va a ocasionar problemas pues a su generación venidera. Bueno, vamos a plantear algunas enfermedades en forma muy somera, pero que se originan en el seno familiar. Esto que les voy a mencionar se origina ahí, en la familia, en la casa. Entonces, bueno, estas enfermedades están divididas en dos grandes grupos, que son la psicosis y la neurosis. Tengo aquí un cuadrito que dice enfermedades mentales y luego viene psicosis, y de la psicosis se deriva la psicosis funcional o funcionales, la psicosis orgánica, y de la psicosis funcional se deriva la esquizofrenia, la paranoia y la maníaco-depresiva. Psicosis maníaco-depresiva. En la neurosis viene una rama que es la psiconeurosis, y de la psiconeurosis ahí tenemos la organoneurosis, la neurosis obsesiva compulsiva y la histeria. Y de la neurosis actual, que se deriva de la neurosis, pero viene como neurosis actual, ahí se deriva en neurasténica y ansiosa, lo que es la ansiedad. Entonces, la psicosis orgánica es producida por lesiones cerebrales que tienen diferentes orígenes, como por ejemplo la herencia, enfermedades infecciosas, parásitos, golpes, etc. Y pueden describirse más de 300 formas de psicosis orgánica. Luego vienen las psicosis funcionales, y estas intervienen fundamentalmente factores hereditarios y factores del medio ambiente. O sea, ya hay una predisposición, se puede decir. Se denominan funcionales porque no hay lesiones cerebrales. Bueno, las psicosis se originan en la primera infancia y se dividen en tres grupos. Voy a hablar de la psiconeurosis. La psiconeurosis viene la organoneurosis, que se establece en el niño en su etapa oral, que ya dijimos, 0 meses de nacido a 18 meses. Viene la neurosis obsesiva compulsiva, que se establece en el niño en la etapa sádico-anal, 18 meses de nacido a 36 meses, es decir, de año y medio a 3 años. Y luego viene la histeria, que se establece en el niño en la etapa genital, que es de 6 a 10 años, debido a que no se lograron superar los conflictos en esta etapa. De ahí que los educadores, bueno, sabemos, los padres y los maestros, ¿verdad?, tienen gran responsabilidad en la formación de estas neurosis. Muchas veces los niños adquieren neurosis, pues no dentro de la familia, a lo mejor tiene una familia armoniosa, pero llega a la escuela y el maestro es neurótico, pues ahí le implementa esta neurosis. Vamos a ver las neurosis actuales.
Estas son originadas por causas presentes en la vida del individuo, ¿verdad? Y son debido al medio ambiente negativo que rodea al niño y al adolescente. Entonces esto tiene que ver mucho con el medio ambiente y es actual, es una neurosis actual. Es conveniente establecer entonces que no hay una demarcación entre las neurosis bien constituidas, ¿verdad? Y los desajustes emocionales menores o pasajeros en las personas normales. Aquí déjenme decirles que yo les estoy diciendo esto a personas normales que tienen alguna anomalía, ¿verdad? Y que me gustaría mucho que fueran detectando a través de este curso cuáles son las anomalías para buscar ayuda o autoayudarse, ¿verdad? Y superar esas anomalías, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que estemos locos, no, solamente es una anomalía. Bueno, las presiones internas provienen del conflicto neurótico, que es la lucha que establece el niño y el padre por su predominio por el adulto. Recuerden que es una estructura interna. Las presiones que se ejercen en esta lucha producen angustia. Cuando el conflicto se incrementa, se producen mecánicas de defensa que ya conocemos, ¿verdad? Y que dan lugar a los diferentes síntomas neuróticos. Bueno, la etiología de las neurosis depende vamos a ver aquí, de 8 factores. 1. Ciertos factores hereditarios que predisponen al individuo, como les decía hace un momentito, para el uso de algunas formas de defensa en lugar de otras. 2. Condiciones en el núcleo familiar como actitudes y tendencias del carácter neurótico de los padres que actúan en forma repetitiva y persistente. Imagínense a un niño que desde que nace hasta que crece, ¿verdad?, con padres neuróticos que pelean, que se golpean, que se echan en cara las cosas, que se niegan, que etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso fue lo que va haciendo una neurosis, estableciendo una neurosis en la persona. 3. Situaciones traumáticas. También puede haber una neurosis, ¿verdad?, por una situación que se viva. Es lógico que una persona que perdió su empleo de muchos años, pues se ponga neurótico, está preocupado, ¿no? Bueno, pero eso es una neurosis actual que puede ser superada. 4. Por el desarrollo deficiente del estado del yo. Cuando veamos esta clase del estado del yo adulto, cuando veamos esta clase vamos a ver cómo podemos nosotros fortalecer nuestro adulto. Por ahorita les voy a decir que es información, dato duro. Entonces, cuando no tiene esa información, la persona puede adquirir una neurosis. 5. La integración de un padre irracional e intolerante. Cuando vimos la plática sobre poderío, ¿se acuerdan que hablamos de el padre irracional, de una autoridad irracional? Eso también da como o la severidad, ¿se recuerdan? Eso también da origen a una neurosis. 6. Intensificación de restos de peligros infantiles por peligros actuales. A veces sufrimos una situación difícil en la niñez y bueno, pues la volvemos a sufrir y eso nos causa una neurosis. 7. Debilitamiento del estado del yo que ocurre por agotamiento del trabajo, intoxicaciones, enfermedades o condiciones internas y externas que perturban el equilibrio orgánico. Y 8. Situaciones estresantes o de agresión constante por el medio ambiente. Bueno, ¿qué es la psiconeurosis? La psiconeurosis son las neurosis más graves que se originan en las etapas, ya dijimos, oral, sádico-anal y genital, debido a la fijación de mecánicas de defensa utilizadas en estas etapas. Se originan en el segundo año de vida. La persona que la padece tiene rasgos parecidos a un niño de 2 años, ¿verdad? Son egoístas, manipuladores, dominantes,
conservan la mecánica de defensa, agresión contra sí mismos, quiere decir que se deprimen, ¿verdad? Produciendo diferentes lesiones orgánicas como dando lugar a las enfermedades psicosomáticas, como las úlceras, ya habíamos dicho, una infección intestinal, un dolor de cabeza, una gripe, etcétera, etcétera. La neurosis obsesiva compulsiva, y ya con esta nos vamos a quedar, se origina en la etapa sádico-anal, es decir, ya dijimos que es de 1.5 a 3 años, 4, 5 y hasta 6 años, porque la genital inicia de 6 a 10 años. Entonces, bueno, son agresivos, sádicos, masoquistas. Sus energías libidinosas y agresivas se localizan en esta zona. Por esto también ya hablamos. Recuerdan que lo primero que les dije es que nacemos con dos energías, la libidinosa, que es para la comunidad, y la agresividad para el empoderamiento. Cuando no son bien canalizadas estas energías es cuando dan lugar a la neurosis obsesiva compulsiva. Y ellos padecen, ya dijimos que son agresivos, ellos padecen estreñimiento, padecen colitis nerviosa, son afectos a estar mucho tiempo en el baño, son obstinados, avaros, coleccionistas, rígidos, convencionales, parsimoniosos, exactos, ¿verdad? Y tienen fervor por la limpieza, la puntualidad y el orden. ¿Qué es la obsesión? El obsesivo compulsivo usa mecánicas de defensa como negación, anulación y formación reactiva, que corresponde pues a esta etapa, ¿verdad?, de la infancia, dando lugar a pensamientos y acciones ritualistas, cuya recurrencia el enfermo no puede evitar. Fíjense qué tremendo es esto. Que Dios nos ayude cuando tenemos una neurosis obsesiva compulsiva. Dice que no puede evitar, a pesar de reconocer, ¿verdad?, su naturaleza irracional. Esa es una obsesión, ¿verdad? La obsesión es un pensamiento parásito que tiende a expresar en la conciencia en forma repetitiva y contra la voluntad del sujeto. Nos volvemos a encontrar con que es en contra de la voluntad de la persona. No puede salir de ahí. Un alcohólico, por ejemplo, muchas veces dice, no puedo, y me voy a morir alcohólico porque no puedo, porque es una acción repetitiva, a pesar de que es irracional. Se obnubila de sus pensamientos y dice, pues sí, yo sé que me hace daño, ¿y qué? Yo voy a seguir tomando, ¿verdad? Bueno, una compulsión es también un impulso o la acción que tiene la misma tendencia irracional a la repetición. Cuando el enfermo intenta rechazar el pensamiento o impulso, rápido experimenta angustia. Entonces la persona se retrae, ya no avanza, aunque quiere dejar de hacer lo que no debe hacer, lo sigue haciendo porque se angustia, y para quitar esa angustia pues sigue haciendo lo mismo, aunque se lastime y lastime a los que le rodean. Expresan temor a la contaminación, tienen ideas de mutilación, se arrancan costras y cabellos, tienen ideas de violencia y de culpa. Verá, generalmente no experimentan afecto genuino. Entonces, pues mis amados amigos y amigas, pues aquí nos vamos a quedar. Esta es la primera parte de los síntomas de neurosis y psicosis, y el anhelo de mi corazón es que tome un lápiz, tome un papel y vaya descubriendo qué es lo que le está haciendo daño, qué es lo que... Y no puede, pídale a Dios, porque el psicólogo dice aquí que no puede el sujeto quitar esas cosas, y ya vimos que son tremendas. Imagínense, son tremendas en la conducta del ser humano. Cuánto dolor y tristeza puede experimentar
una persona que vive esta situación. Así es que bueno, pues ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Dios los bendiga y el Señor les dé sabiduría para su ministerio de padre y madre.